bendita palabra del Señor. Vamos a estar meditando en el último versículo del capítulo 5 y vamos a iniciar el capítulo 6 el día de hoy. Pero antes de leer toda la porción de las Escrituras, me gustaría que meditáramos en esta. Gálatas, capítulo 6, el verso 2, que va a ser como la médula de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Me gustaría que tuvieran en cuenta ese texto, porque al final va a decir algo que pareciera contrario, porque al final del texto va a decir del texto que vamos a estudiar hoy, va a decir cada uno lleve su propia carga, pero el mismo texto nos va a explicar, bajo la luz de la comprensión de la predicación expositiva, vamos a permitir pues desentrañar desde la escritura a qué se refería con esto el apóstol Pablo. En principio comenzamos leyendo este texto, que no es el principio, sino es como el centro, el grueso del tema del día de hoy. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque yo quiero que meditemos precisamente en ese tema. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? El tema del día de hoy es amando al hermano en la fe. Y como lo hicimos la semana inmediatamente anterior, también lo vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a hacer una pequeña introducción del tema, hablando de lo que ha hablado el apóstol Pablo, una exhortación fuertísima a los Gálatas, ha hablado de la justificación por la fe, de los excesos que puede traer esta enseñanza, legalismo o antinomianismo. Ha hablado de la honesta y sana relación que tiene el creyente con la escritura, con la ley de Dios, y cómo este ya no está sujeto al yugo de esclavitud de creer que por el cumplimiento de la ley estricto es que se salva, pero también está libre de la condenación de creerse salvo y no tener ninguna relación con la ley y tal vez estarse perdiendo por vivir en esa mentira. Entonces, es importante que si un creyente en verdad ha nacido de nuevo, viva una vida de santidad. Ahora, también hemos hablado y hemos mencionado que el apóstol Pablo, toda la defensa que ha levantado, la ha levantado construyendo en argumentos basados en la verdad, que finalmente se convirtieron en la carta a los Gálatas y ahora es doctrina básica para la iglesia en general, para la iglesia universal. Todo con el propósito de guardar a la iglesia de la herejía, de la falsa doctrina y de los ataques de estos falsos maestros que estaban introduciéndose a la iglesia. La conclusión final ha sido andar en el espíritu, pero hemos hablado de que la forma en que la Biblia nos habla de andar en el espíritu es la santificación. Pero nosotros vivimos al interior de nuestro ser una lucha entre el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y el viejo hombre, la vieja naturaleza, el remanente de pecado que pretende levantarse a diario. Y por esa razón es necesario que llevemos a la cruz a diario nuestra vieja naturaleza, nuestro remanente de pecado al hombre viejo. Hablamos la semana inmediatamente anterior acerca entonces de las características de una vida que anda en el Espíritu, que es el fruto del Espíritu Santo. Pero que también tengamos cuidado con despertar o por negligencia permitir nuevamente caer en las obras de la carne. El día de hoy, lo que va a hacer el apóstol Pablo en la carta y con la porción que tenemos para estudiar el día de hoy, es que el apóstol Pablo va a traer toda esta teoría, toda esta doctrina, todo lo que él ya ha enseñado, en particular la vida en el espíritu, en particular el andar en el espíritu, el vivir en santidad, lo va a traer de la teoría a la práctica y lo va a traer con la forma de aplicar este principio. ¿Cómo aplicamos este principio de vivir en santidad, de empezar a cultivar el fruto del Espíritu Santo, los resultados en nuestra vida del Espíritu Santo? Pues nosotros leíamos Gálatas en su momento y cuando leíamos el verso 15 decía esto el apóstol Pablo acerca de aquellos que perseveran en doctrinas falsas. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros,
mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Mis hermanos, una consecuencia que viene producto de abrazar la falsa doctrina es que por carecer de la verdad, las personas no van a vivir, uno, una vida en el espíritu, y dos, la factura que les va a pasar la herejía es que van a tener unas pésimas relaciones interpersonales. Ustedes se van a dar cuenta del trato que tenían los judaizantes con los que querían volverlos sus adeptos. Era un trato pésimo. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la diferencia que hay tan categórica entre el trato que hay entre verdaderos creyentes y el trato que hay entre personas que no son verdaderamente cristianas. Entonces, mis hermanos, el evangelio, y eso, ahora, ¿eso por qué sucede? ¿Por qué sucede que haya ese desvarío en las relaciones interpersonales? ¿Por qué sucede que haya ese desvarío en la forma de relacionarnos con otras personas y en particular con nuestros hermanos en la fe? Pues precisamente por carecer de un verdadero evangelio, se carecen de los resultados de un verdadero evangelio. El evangelio trae a nuestras vidas una correcta imagen de Dios, de los demás y de mí. Es que, mis hermanos, nosotros debemos entender y comprender, esto lo hablaba de alguna manera en la enseñanza pasada, pero de una manera muy general, muy superficial. Hoy quiero tocarlo más puntual. Cuando el hombre cayó, esa armonía que existía en la comunión con Dios, pero también esa armonía que existía en su relación consigo mismo, entre Adán y Eva, y entre la misma creación, se rompe, se daña producto del pecado. Entonces, después de que el hombre cae en pecado y en maldad, el hombre lastimosamente, mis hermanos, su relación con Dios se quebranta, se fragmenta, pero también se destruye su relación consigo mismo. Se empieza a percibir de una manera completamente distinta, de una manera distorsionada. Pero también en esta situación, su relación con los demás fue fracturada, aún su relación con la misma creación. Porque si nos damos cuenta, el hombre, después de que pecó, ha velado es por destruir sistemáticamente el hermoso planeta donde vive. Entonces, mis hermanos, no existe un evangelio puro. No podemos hablar de que una persona tiene el evangelio verdadero, tiene el evangelio correcto, si este no redunda y se manifiesta en buenas y excelentes relaciones interpersonales. Mis hermanos, el evangelio nos va a mostrar la manera práctica de cómo debemos comportarnos con los demás, con nuestros hermanos en la fe. Cómo comportarnos con Dios. Una buena relación con nosotros mismos y volveremos a una armonía aún con la creación. El día de hoy, mis hermanos, la pequeña porción que vamos a meditar de las Escrituras va a tener esa división natural. Este sermón va a tener esta división natural. Y es que veremos cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos en la fe. Luego veremos cómo no debemos comportarnos con nuestros hermanos en la fe. Y luego veremos un ejemplo específico de dicha relación sana. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy desde el texto. ¿Y por qué, mis hermanos, el apóstol Pablo hace esto? Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Señor no quiere que nosotros seamos oidores atentos de la palabra, pero practicantes olvidadizos de la misma, que no le llevemos nunca a la práctica. El Señor no quiere que el cristianismo tenga una ortodoxia tremenda y hasta que de pronto tengas una ortopatía, es decir, un afecto, un amor enorme por lo que te está predicando, sino que el Señor también quiere que tú tengas una ortopraxis adecuada, es decir, que esa verdad bien predicada y abrazada por ti, tú la lleves a la práctica, lo lleves a la vida. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de la práctica cristiana en el servicio a los demás, en el darnos a los demás, en el vivir una vida en comunidad. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Y yo quiero hacer referencia a algo, mis hermanos. Cuando
en la escritura aparece el fruto del Espíritu Santo, por ejemplo, o cuando empieza a aparecer el apóstol Pablo escribiendo en su carta una serie de actitudes que debe tener el creyente, yo no quiero que pensemos que es una lista de tips para tener buenas relaciones, o que tampoco lo veamos como una lista de requisitos para ser verdaderos creyentes. No. Si se van a nombrar características y si se van a nombrar actividades de una forma de comportarse el creyente, más allá de prerequisitos para ser creyentes, lo que está haciendo el apóstol Pablo es enumerar las características que son evidentes en alguien que ya es salvo. Entonces yo no practico esto para agradar a los hombres. Sencillamente yo actúo de esta manera porque estoy demostrando así que Dios y su gracia me ha alcanzado, que evidentemente he sido regenerado y que el cambio de corazón no solamente se ve en que me he arrepentido, en que he cambiado mi manera de vivir, en que abrazo la palabra y me gozo en el Señor, sino que también mis relaciones interpersonales son saneadas y definitivamente busco el bienestar de los demás. Partamos del verso que terminamos la semana inmediatamente anterior, Gálatas capítulo 5, verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ese texto es profundo y tiene una enseñanza maravillosa. Esta es la primera parte de nuestro sermón. ¿Cómo no debemos comportarnos con los hermanos? ¿Cómo no debemos comportarnos con los hermanos? Y lo tremendo del asunto es que este pasaje nos deja ver cómo mi conducta con los demás está determinada por la opinión que tengo de mí mismo. Dice el texto, no nos hagamos vanagloriosos, porque en el momento en que me hago vanaglorioso, me irrito y envidio. Y estas dos consecuencias de mi vanagloria, la irritación y la envidia, hablan de un descontento, ya sea por tener un muy alto concepto de mí o un muy bajo concepto de mí. Cuando yo tengo una conducta incorrecta, eso va a ser la consecuencia de que tengo una mirada interior hacia mí mismo incorrecta. Vuelvo y repito, mi conducta con los demás está determinada por la opinión que tengo de mí mismo. Y tener una conducta vanagloriosa, como lo dice el texto, se refiere, el término vanaglorioso, se refiere en primera instancia a una opinión falsa acerca de mí. Es un concepto que no es real. Pero además de que es un concepto que no es real de mí mismo, me estoy percibiendo de manera incorrecta, también es una percepción inflada, muy desproporcionada, pero a la vez puede ser vacía. Y eso hace que me sienta menor que los demás. Es una manera de verme que no se ajusta a la realidad de las escrituras. Y por ello busca su valor y busca mostrarse a expensas de los demás. Esto es interesantísimo, mis hermanos. Una persona que anda en vanagloria, que tiene un concepto incorrecto de sí mismo, necesita buscar su valor propio a expensas de los demás. Y eso va a ser una relación que siempre va a terminar en un conflicto. Pues se busca obtener el valor personal a través del conflicto, en particular, o irritando o envidiando. Y estas dos posturas, vuelvo y repito, están mostrando un desfase, ya sea de una estima muy inflada o de una estima muy por debajeada. Y lo terrible es que vamos a terminar desatando una relación completamente incorrecta con nuestros hermanos y con los demás. Mientras que el Evangelio nos muestra nuestro estado real en el que me encuentro, las personas que lastimosamente perseveran en doctrinas incorrectas por no gozar del verdadero evangelio, no gozan de una mirada correcta de sí mismos. Y eso le va a traer una distorsión de Dios, de los demás, de él mismo, y va a ser terrible esto, va a ser terrible. Ahora, cuando hablamos de que en el evangelio nos capacita para vernos en nuestro estado real en el que me encuentro,
No vamos a caer en excesos. Y miren, mis hermanos, esto es importante que lo reflexionemos. Nosotros como personas bíblicas, como cristianos reformados, insistimos mucho en el estado natural en el que se encuentra el hombre. El hombre está caído, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es esclavo de la maldad, es incapaz de reconocer la verdad. Y a esto se le conoce como la depravación total, así se encuentra el hombre de manera natural. Pero si nosotros como cristianos bíblicos, si yo como pastor bíblico solamente predico esa realidad, estaría cayendo en un exceso y estaría teniendo una forma incorrecta de mostrar al hombre. Sí, el hombre cayó. Sí, al entrar el pecado en el hombre se corrompió de manera radical, desde la médula, desde el núcleo, como decía R.C. Sproul. Pero mis hermanos, si yo oculto la verdad de que ese hombre caído sigue de alguna manera siendo la imagen de Dios, estaría mintiendo y estaría pecando gravemente contra Dios. No sé si ustedes sabían, mis hermanos, pero Dios no permite que nadie mate a Caín, que nadie mate a Caín, porque Caín, a pesar de lo malo que ha hecho, que fue matar a su hermano y haber renegado en contra de Dios, a pesar de eso, de alguna manera, Caín, en alguna parte de su ser, seguía reflejando a Dios, seguía siendo la imagen de Dios. Por eso Dios no permite que nadie mate a Caín, porque eso es lo malo, eso es lo perverso de ese pecado de matar. De alguna manera se está destruyendo la imagen que Dios forjó de sí mismo. Entonces Dios hasta marca a Caín para que nadie lo mate, como mostrando, miren, de alguna manera aún las personas muy malas, emulan y son mi imagen. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que debemos enseñar las verdades de quién es el ser humano en ambas direcciones. Su perversidad total, pero también que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y su propósito, que en un momento fue distorsionado por los seres humanos al pecar. Finalmente, al final de todo esto, nos vamos a dar cuenta que en la persona de nuestro Señor Jesucristo se cumplió el propósito, porque el hombre perfecto fue la imagen perfecta de Dios. Y una vez estemos unidos a Él en la glorificación, nosotros los creyentes, cada creyente verdadero, va a ser la imagen perfecta de Dios. Entonces, por eso podemos declarar que el Evangelio nos muestra un estado real en el que nos encontramos. No busco en el otro significancia. La significancia me la da el mismo Dios al tener una claridad de quién es Él, quién soy yo y quiénes son los demás. Entonces no busco mi significancia, no busco mi realización en el otro. Porque es que, mis hermanos, el cristianismo no es una competencia de saber quién es mejor. Ya a veces nos encontramos con personas regeneradas que no han entendido que también fue regenerada sus relaciones interpersonales, y aún al interior de la iglesia pueden haber competencias. El valor del creyente radica y está en Cristo Jesús. Y por ello no se envanece. Y antes que ser soberbio, aprecia y valora a sus hermanos. Mis hermanos, el legalismo por su parte se siente superior a los demás. Es que yo sí y tú no. Mientras que el antinomianismo, el libertino que practica el antinomianismo, saca la tajada de sus relaciones, es decir, saca de los demás lo que más le convenga a él. Entonces, por un lado tenemos al legalismo, que se siente superior a los demás, y por esa razón nunca verás un legalista tratando de ayudar a los demás, tratando de llevar a los demás a que tengan la imagen de Cristo en sus vidas, sino que el legalista se va a sentir que supera a los demás, los va a ver por encima del hombro, los va a menospreciar. Orgullo, altivez, soberbia. Pero cuando hablamos del antinomianismo, el antinomianismo que olvida la ley, el antinomianismo, el supuesto creyente que practica el libertinaje, es decir, el aprovecharse de la gracia para no guardar ya la ley en alguna situación, sino que se desentiende de eso, es una persona que quiere sacar solamente provecho de los demás. Solo disfrutar el momento, solo pasarla bien, solo quiere sacar. De hecho, el antinomianista pretende, no lo logra, pretende y en su mente piensa que lo logra, pretende aprovecharse de la obra de Cristo, porque saca lo mejor de la obra de Cristo, que es la salvación,
pero él no está dispuesto a esa clase de compromiso que el Señor tuvo. El Señor murió. O sea, el compromiso del Señor fue total. Vivió una vida perfecta y entregó su vida de manera perfecta. Murió en la cruz, un compromiso total. El antinomianista quiere sacar la ventaja de creer en Jesús, pero no se quiere comprometer a Jesús. Eso es una completa contradicción. Miren cómo se afectan entonces las relaciones interpersonales. Mientras que el evangelio de ninguna manera permite que el creyente se comporte de esta manera o de la otra. El verdadero creyente no subestima a sus hermanos. El verdadero creyente no apabulla y aminora a sus hermanos. Pero tampoco el verdadero creyente se aprovecha de los hermanos o se aprovecha de su fe, sino que vive en función de servir a los demás. Tanto el legalismo como el antinomianismo son distorsiones del evangelio y por esa razón se distorsionarán las relaciones interpersonales. Hay personas que al interior de la iglesia ya se acostumbraron a que su pastor los trate mal, a que los menosprecie, a que les pase por encima. Hay personas que se han acostumbrado al interior de la iglesia a sacar lo mejor de la congregación donde se encuentra, a desangrarla. Pero nunca a comprometerse a ayudar y a servir en la congregación. Mis hermanos, eso no es cristianismo. El cristianismo, mis hermanos, no solo promueve salvación eterna, sino que también promueve buenas relaciones al interior de la iglesia en este tiempo. Ya es un desafío tener buenas relaciones con nuestros hermanos, porque pues ellos también están en un proceso de santificación. Ahora, ¿cuán más difícil va a hacerse al interior de la iglesia? Hay competencias, hay rivalidades, y hay un mal ambiente, un maltrato. Dice la escritura en Filipenses 2, del 3 al 4, y esto nos da una muestra de lo que espera el Señor, de la forma en que nos comportemos al interior de la iglesia con nuestros hermanos en la fe. Dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una cosa impresionante, mis hermanos. Aquí en este texto vemos cómo el Señor dice: ni un orgullo terrible, ni un subnivel en tu manera de percibirte, no. Ten un claro concepto de ti. Ahora, ¿cómo vas a tener un claro concepto de ti? Solo estando en Cristo, solo permaneciendo en Cristo. Pero la pregunta del millón sería entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este pecado, de no percibirnos en Cristo, sino de tratar de percibirnos a través de los ojos de los demás? Vuelvo y repito, el pecado rompió las buenas relaciones con Dios, con sí mismo, con los demás y con la creación. El comportamiento del hombre caído es egoísta y autodestructivo. Y por esa razón, mis hermanos, nosotros debemos tener una visión adecuada y correcta de quiénes somos. Romanos 12:3, yo creo que es el texto que más nos muestra lo importante de tener un concepto correcto de nosotros. Ahora, el concepto correcto no es el que pensamos nosotros de nosotros mismos, sino lo que piensa el Señor de nosotros, lo que dice la Escritura acerca de nosotros, lo que somos en Cristo al haber sido unidos a Él y por nuestra unión a Cristo haber sido adoptados y aceptos en el amado. Dice así el texto: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Vuelvo y aclaro esto, lo dije en su momento en otro escenario académico. Mis hermanos, aquí le está hablando el apóstol Pablo a creyentes, no le está hablando a incrédulos. Si se habla de que Dios da una medida de fe, está hablando de lo que sucedió luego de que la persona fue regenerada, fue salva y goza de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Como goza de la presencia del Espíritu Santo en su vida, puede desarrollar en su vida una medida de fe. Amén.
pero no es que las personas tengan de manera natural esa fe. Entonces, cuando hablamos de tener un concepto claro de sí mismos, es no tener un concepto superior, que vendría a ser la vanagloria. Una persona que sufre de vanagloria no se relaciona bien con los demás, porque cada vez que se relaciona con los demás, digamos una persona que supuestamente es creyente, pero sufre de vanagloria, al interior de la congregación, su relación con los demás era una relación de constante desafío a los hermanos, porque él se ve como superior a ellos. Entonces todo el tiempo los estará desafiando a que yo predico mejor, a que yo vivo una mejor manera santa de vivir, es que yo hago más cosas para la obra de Dios, es que yo diezmo más, es que yo ofrendo más, es que el pastor me tiene más en cuenta. O sea, es una constante donde se desafía a los hermanos a que vean cuán superior soy con respecto a ellos. La persona que actúa de esa manera siempre está por debajeando a los demás. Ahora, solo nombrar esto, que esto esté presente en la vida de un creyente ya da vergüenza. Pero por otro lado, un concepto inferior, un concepto donde yo me veo no como superior a los demás, sino que me veo como el más pequeño, y no hablo de una humildad, sino hablo de algo que está mal a tu interior, porque tú no entiendes quién eres en Cristo, no te percibes unido a Cristo y no crees a lo que Dios dice acerca de ti. Entonces, te ves en un concepto inferior y por esa razón te la pasarás envidiando a los demás, a tus hermanos, a lo que tienen ellos, pero tú no tienes, a los dones que ellos ejercen, pero tú no puedes ejercer. Y esa envidia te llevará a toda costa a oponerte a sus logros, a sus éxitos, a las bendiciones que puedan traer aún ellos mismos, a la iglesia en general. Entonces miren cómo esta distorsión de quiénes somos puede llevar a atentar contra la iglesia, que hayan conflictos y divisiones al interior de la iglesia. Las personas que tienen un concepto muy superior de ellos mismos o un concepto muy inferior, no ven al otro como un hermano, sino ven al otro como un contrincante, como un adversario. Y mis hermanos, les tengo noticias. Yo no debo tener un concepto ni superior ni inferior. Yo soy hecho a imagen de Dios. Pero a pesar de ser un ser hecho a imagen de Dios, soy un ser caído, que por la gracia he sido acepto en el amado. Esa es la realidad del creyente. Esa es la realidad en que el creyente se debe mover. No tengo un concepto de mí inferior porque fui hecho a la imagen de Dios, pero no tengo un concepto muy alto de mí mismo que me lleve a la vanagloria porque he sido un pecador. Soy un pecador que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, y aunque no hice nada y el Señor lo hizo todo, ahora soy salvo y ahora soy hijo de Dios. Con esos antecedentes, mis hermanos, ¿quién se va a vanagloriar? ¿Quién va a poder sacar el pecho y decir, es que yo soy? Mis hermanos, solamente, o sea, como decía el apóstol Pablo, él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Que no nos ensoberbezcamos, pero que tampoco dejemos de entender lo precioso que somos a los ojos del Señor en cuanto a que somos su imagen y semejanza. Gálatas 5 del 13 al 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, si se trata de que tengamos un concepto correcto de mí mismo para podernos relacionar correctamente con los demás, eso nos va a llevar el amor de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué es la ley de Dios? Y la ley de Dios es la ley del amor. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, no nos va a costar servirles. No nos va a costar estar pendiente de ellos. De hecho, si yo llego a ver una falencia o llego a ver un pecado en mi hermano, si yo tengo un concepto claro de quién soy yo en Cristo, no voy a usar eso para avergonzarle. Pero por otro lado, no dejaré de exhortarle, de llamarle la atención porque lo amo. Pero todo lo que yo haga
por ese hermano que de pronto se encuentra en pecado, será motivado por el amor. No como diciendo, es que eso era de ahí. Eso era cuestión de tiempo que cayera ese man. O sea, es que hasta uno duda de su salvación. Hombre, hay hermanos en la fe que cayeron y no necesitan un tiro de gracia en la cabeza, necesitan es una mano que los levante, que les ayude. Son dos mejor que uno, porque si uno cayera el otro le ayudará a levantar. Pero tampoco, mis hermanos, puedo ser de los que, por no tener un concepto correcto de mí mismo, aproveche esa situación donde esta persona de manera, estando vulnerable y abre su corazón y muestra que pudo fallar, como que yo me sienta tan incapaz que no le pueda ayudar ni le tienda la mano y me desentienda de su lucha y de su aflicción. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una cosa impresionante, mis hermanos. Ahora, el segundo punto del día de hoy es cómo entonces debemos comportarnos. Y ya vimos la forma en que no nos debemos comportar, ni con engreimiento, ni con soberbia. ¿Cómo nos debemos comportar, mis hermanos? Bueno, el Señor Jesús le dice a sus discípulos en Juan 13, del 34 al 35, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Ámense también entre ustedes. Y les digo una cosa, mis hermanos, cuando la Biblia habla de la ley de Cristo, es esta ley. Es este nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Y mis hermanos, el amarnos los unos a los otros se debe manifestar como Cristo nos amó a nosotros. Mis hermanos, se convertirá en una señal con la que conocerán todos que somos discípulos del Señor, porque nos amamos los unos a los otros. Y mis hermanos, nuestro amor entre hermanos no radica en lo perfectos que somos. A veces van a haber momentos donde un hermano muy querido tuyo te va a fallar. Pero aún en medio de esa situación tan difícil, el Señor lo estará procesando a él, pero también estará tratando contigo. Estará depurando cosas en tu interior. El Señor nos ha mandado no solo a los esposos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, sino que miren, ese mandamiento se extiende a todos, aún a las mujeres, hombres y mujeres, todos los creyentes de todas las épocas, debemos amarnos los unos a los otros como Cristo mismo nos ha amado. No pensaría que ese mandamiento solamente está restringido a los esposos con las esposas, pero no. Cuando el Señor dice, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, y poniéndose Él como ejemplo, ¿cómo es el amor del Señor Jesucristo? El amor del Señor Jesucristo es un amor sacrificial, un amor que se manifiesta en su entrega, en su servicio. Mis hermanos, el Señor nos ha servido, nos ha ministrado, y es por ese servicio y ministración que hemos sido salvos. Finalmente, su obra, su vida perfecta y su sacrificio en la cruz del Calvario fue la manera en que Él nos ministró. Y por esas razones en que en Gálatas 6, el verso 2, texto que estamos estudiando hoy, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es esto, el amarnos los unos a los otros. Nos debemos los unos a los otros. Esa es la forma, mis hermanos, en que se evidencia que la fe que hay en nosotros es verdadera. Si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy, dice Primera de Corintios 13:2. ¿De qué nos sirve jactarnos de que hacemos esto, lo otro, de que predicamos re lindo, si no manifestamos nuestro amor por nuestros hermanos, mis hermanos? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, es lo que dice Gálatas 5:22. Y recién acabamos de leer en Gálatas 6:2 algo muy similar. Que lo repita varias veces el apóstol Pablo, entonces se vuelve algo importantísimo, mis hermanos. Pero añado a esto, mis hermanos, la iglesia del Señor se irá edificando e irá creciendo. Y cuando hablo de crecimiento no me refiero solo a lo numérico, me refiero a crecer en carácter, a crecer como la casa de Dios.
Cuando todos los miembros de la iglesia se edifican los unos a los otros y se ayudan los unos a los otros. Mis hermanos, no hay algo tan cruel como ver a un hermano en necesidad y no ayudarle. Y no me estoy refiriendo solamente al factor económico, no me estoy refiriendo solamente a ayudarle con un mercado, por ejemplo, alguien que está pasando por una situación de escasez. No, estoy hablando de una persona que tú evidentemente has visto que tiene luchas en un área de su vida y tú puedes aconsejarle y no, te dio pena. O no, no es mi asunto. O no, no tengo tiempo. Mis hermanos, eso estará diciendo mucho acerca de ti. Estará diciendo, de hecho, no estará diciendo, eso estará gritándole a la realidad tuya de que, ¿qué está pasando allí? No te estás comportando como un verdadero creyente. Una persona que es indiferente a las necesidades de sus hermanos al interior de la iglesia debe evaluarse, porque lo que puede haber en su vida es una falsa fe. No tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. No hay una contradicción más grande que decir que amo a Dios, que no lo veo, cuando no demuestro el amor a mis hermanos, que sí los veo, dice el apóstol Juan. Entonces, mis hermanos, hay gente que por su vanagloria, por su orgullo, por su arrogancia, por su ego, ven a una persona con un conflicto, con un problema, con una adversidad, y lo que hace, como lo ve superior a él, y como no ve a ese hermano como él debiéndose a ese hermano, él sencillamente se limpia diciendo, no es mi responsabilidad, allá él. De que Dios le ayude, oraré por ti para que Dios te ayude, pero no me meto en el asunto. Por otro lado, la persona que siente que tiene un concepto muy bajo de sí mismo y ve a un hermano en problemas o en adversidad o en una situación difícil, y lo que hace sentir es, no, es que no tengo lo suficiente para ayudar y también se desentiende. Déjenme decirle a ese tipo de personas, tu hermano en la fe sí es tu problema. Y los problemas de mis hermanos en la fe son mis problemas. A mí se me acerca alguien diciéndome, tengo a alguien enfermo y con él oramos. Y si alguien ha perdido un familiar, saben que con él hemos llorado. Si alguien ha tenido una muy buena bendición de parte de Dios, con él nos alegramos. Si alguien necesita consejo, en lo que podemos, hemos ayudado. Nosotros no podemos ser indiferentes, mis hermanos. El Señor dice, allá afuera conocerán que ustedes son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. O sea, el mundo se dará cuenta que ustedes no son indiferentes. ¿Cómo un creyente se puede comportar como un incrédulo? Los incrédulos son los indiferentes. Y a veces encontramos a incrédulos que son menos indiferentes que aún creyentes. Palabras más, palabras menos. Una persona ya tenga un concepto muy alto, un concepto muy bajo de sí mismo, no ayuda a los demás, no ayuda a sus hermanos en la fe porque no se ha desembotado de sí mismo. Vive solo para sí, en él, por él y para él. Y eso suena diabólico, suena muy hermoso cuando nos referimos al Señor, pero suena diabólico cuando nos referimos a nosotros mismos. Yo tengo que salirme de mí mismo para poderme dar a los demás y me estaré comportando como Cristo se comportó. Entonces, mis hermanos, los creyentes no hemos sido llamados a que nos comparemos con los demás. Este no es el camino de compararnos con los demás. Entonces, ¿cómo nos evaluamos nosotros? Sería la pregunta del millón. Si no me evalúo con respecto a los demás, yo debo ser evaluado. Entonces, ¿cómo me evalúo? Dice la escritura, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Bueno, dirá, ay, me puedo gloriar, pero miren, la escritura dice, de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y me llama aquí la atención. El Señor dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Aquí mi hija me dice, pues yo debo comparar mi vida con la escritura. Maravillosa respuesta. Muy bien. Pero también yo debo compararme con Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir.
Y dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces, o sea, probé mi obra. Y como en el dibujito salí con las 5 estrellitas. O sea, hice bien la cosa. Bueno, si hice bien la cosa, entonces tengo motivo de que gloriarme. Pero no con respecto a los demás para decirle a los otros que yo sí hago y tú no. Sino que tengo oportunidad o motivo de gloriarme solo con respecto a mí, es decir, gloria a Dios, porque me he superado a mí mismo. Gloria a Dios, porque esto que hacía antes, que era tan pecaminoso y que desagradaba tanto a Dios, ahora no lo hago. Y aún voy a usar esas fortalezas es para bendecir a mis hermanos. No me voy a gloriar restregándole mis éxitos o mis alcances o mis resultados al otro. Y a eso es a lo que se refiere el texto cuando dice porque cada uno llevará su propia carga. Que cada uno lleve su propia carga, ¿a qué se refiere? Se refiere a asumir la responsabilidad de mi propia vida. Si yo hice algo mal, no fue porque alguien me llevó a hacer algo mal. Esas personas que todo lo bueno que sucede es por ellos, pero todo lo malo que sucede es por los demás. No, 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 no. Debemos asumir nuestra responsabilidad personal. Eso significa llevar su propia carga. Pero mis hermanos, debemos entender que nos debemos a los demás. Y por esa razón es que el texto habla de llevar nuestras propias cargas, pero también ayudar a los demás a llevar las suyas, mis hermanos, a llevar las suyas. Y finalmente el texto nos muestra un ejemplo específico del trato que debe haber al interior de la iglesia y de los creyentes, mis hermanos. Dice Gálatas 6:1, reservé el verso 1 para este momento. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Mis hermanos, el texto en Gálatas nos habla de la necesidad de restaurar a nuestros hermanos que han pecado, pero que cuando lo hagamos con la actitud correcta. Yo ya minutos atrás hablaba de la actitud incorrecta. Ahora hablemos de cuál debe ser esa actitud correcta para hacerlo. Cuando la palabra de Dios habla del término restaurarle, yo quiero que entendamos algo, mis hermanos. El apóstol Pablo en otros lugares, en el libro, por ejemplo, en la carta a los Corintios, ha hablado de que la iglesia es como un cuerpo. Y finalmente llega a ser el cuerpo de Cristo. Aquí cuando habla el texto de que si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo, el término que se usa como restaurarlo, la palabra griega que se usa para restaurarlo, es la misma palabra que se usaba para cuando un médico tomaba a una persona que tenía un hueso dislocado y volvía el hueso a su lugar. Eso al día de hoy se llama reducción. Cuando yo me disloqué el hombro, me tuvieron que reducir el hombro, se me salió el hombro, el hueso se me salió del hombro, me tuvieron que ubicar un dolor terrible, pero el alivio que viene luego de ubicar el hueso en su lugar es maravilloso. Eso es lo que sucede cuando un hermano en la fe se acerca a otro hermano en la fe y lo hace volverse de su mal camino para humillarse delante de Dios, hallar en él perdón y poder continuar en su camino de santificación. Entonces el término restaurarle es poner en su lugar el hueso dislocado. Ahora, ¿yo por qué lo hago? ¿Para vanagloriarme? ¿O por qué no lo hago? Porque siento que no tengo la capacidad. No, ya hemos entendido que debemos hacerlo, en nuestra responsabilidad. Pero lo que nos motiva, mis hermanos, no es que me vean y vean lo lindo y magnánimo que soy con los otros hermanos, cómo ayudo a los hermanos de la congregación. No, es sencillamente porque es lo correcto. Todos los creyentes deben alcanzar la madurez, mis hermanos, y esa madurez no se alcanza sola. Cuando estudiamos la carta a los Gálatas de hace mucho tiempo aquí en la congregación, veíamos cómo el Señor había determinado que el crecimiento y la madurez en la iglesia, el Señor había determinado traerla solo y absolutamente bajo términos de congregación, no con ovejas solitarias, sino con ovejas que se congregan con otras ovejas. Es así como el Señor ha determinado que crezca y madure la iglesia.
Por eso no existen tal cosa como cristianos llaneros solitarios o ruedas sueltas por allí, personas que dicen que son cristianas pero sin congregación. Esas personas no van a crecer, porque el crecimiento Dios lo ha determinado ese en una congregación, los unos con la ayuda de los otros. Todos los creyentes hemos sido llamados a alcanzar esa madurez. Por esa razón, mis hermanos, si hay lugar a restaurar al hermano, debemos hacerlo con mansedumbre. O si somos nosotros las personas que debemos ser restaurados, recibir esa restauración con mansedumbre. Las personas que ayudan a otros a restaurarse deben hacerlo con mansedumbre. ¿Por qué? Porque ellos también deben considerarse como personas muy débiles que en algún momento también pueden estar en un momento muy difícil. No somos invulnerables. Mis hermanos, de hecho, va a demostrar un correcto concepto de ti mismo si tú en medio de una situación muy difícil que te está quedando grande, buscas ayuda. Pero también estarás demostrando una madurez impresionante cuando ayudas a tu hermano solo con el deseo de ayudarlo, no de burlarse, no de menospreciarlo, no de subestimarlo, no de destruirlo, sino precisamente de levantarlo y ayudarlo. Mis hermanos, es que la disciplina que no nace del amor, la exhortación que no nace del amor de Dios, no va a ser bien ejecutada. Pero la disciplina y la exhortación que provienen precisamente del corazón de Dios van a ser de un bálsamo y de una medicina maravillosa al interior del cuerpo de Cristo, mis hermanos. La iglesia no es invulnerable en cuanto a que pueda haber pecado al interior de ella, pero sí la iglesia puede tratar con el pecado que pueda brotar en ella. Y tratarla significará volver a poner en su lugar lo que se estaba desviando. Entonces, mis hermanos, lo que es la disciplina, la exhortación, la restauración, no debería causar divisiones al interior de la iglesia, sino la debería unir más. Pues estamos en una época donde la gente no percibe como correcto que uno lo llame del error. No lo percibe como amor, sino a veces lo percibe como odio o persecución. Bueno, y si se hace con las motivaciones incorrectas, hasta tendrán la razón. Por eso debemos evaluar lo que estamos evaluando hoy. Nosotros debemos velar por la pureza al interior de la iglesia, pero podemos ser de bendición al interior de la iglesia cuando entendemos que no somos mejor que nadie y que nadie es mejor que nosotros o que yo. De hecho, lo mejor que le ha podido pasar a la iglesia es Dios. Lo mejor que le ha podido pasar a la iglesia es Cristo. Lo mejor que le ha podido pasar a la iglesia es el Espíritu Santo. Y por eso debemos comportarnos de una manera maravillosa, aún en el momento de la disciplina, de la exhortación y de la restauración. Démosle una lectura correcta al trato del pecado al interior de la iglesia. Démosle una lectura correcta a la restauración, a la exhortación, a la disciplina. Mis hermanos, no es una purga por buscar a los verdaderos creyentes. No es que tú andes guiñando el ojo y diciendo, ¿quién es el que me está tratando de engañar? Voy a descubrirlo. Tratando de bajar cabezas de una cacería de brujas. No, mis hermanos. Eso estaría demostrando que lo que te motiva a ti no es el amor. No es una purga por buscar a los verdaderos creyentes. Todo lo contrario, mis hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es el estar juntos los hermanos en armonía. Dice la palabra, allí el Señor enviará salvación y vida eterna, mis hermanos. ¿Va a ser un desafío vivir los unos con los otros? Claro que sí, porque cada uno de nosotros batallamos con nuestro ser interior caído. Y en este proceso de crecimiento espiritual van a haber roces. Pero el Señor que dice hierro con hierro se aguza. El Señor que habla de habitar los hermanos juntos en armonía. Si tenemos el Espíritu Santo, si gozamos de la dulce y hermosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, seremos completamente capaces, mis hermanos, de vivir con nuestros hermanos. No disfracemos de piedad el odio que sentimos por otras personas. No disfracemos de celo el que por sentirme muy menor y muy por debajeado, me desentiendo de ayudar a los demás. No, llamemos las cosas por su nombre. Si yo en realidad amo a mi hermano, voy a ayudarle y voy a estar a su disposición y servicio.
no lo pensemos solamente en términos de disciplina, pensémoslo en tiempos, en términos de ánimo. A veces hay gente que llega a la iglesia re desanimada y se van a animar porque tú les recuestas un texto bíblico, porque les dices que estás allí con ellos, porque le dedicas un tiempo y vas a almorzar y bueno, etcétera. Una cosa impresionante y maravillosa. Nos cuidamos entre nosotros. Aún el mismo hecho de poder salir y compartir, jugar un partido de fútbol, poder ver una película, poder tener actividades entre los hermanos también va a ser maravilloso. Allá afuera hay un mundo muy agresivo, mis hermanos, que está buscando solamente éxito. Y ellos sí piensan que el fin justifica los medios. No importa por encima de quién pasar, yo voy a lograr mis objetivos. Ese no puede ser el pensamiento al interior de la iglesia. Al interior de la iglesia las personas sí importan. Al interior de la iglesia las personas sí valen, mis hermanos. Por esa razón debemos entender que el término hermanos y hermanas en Cristo es más que un término diplomático, es una realidad. Somos familia, mis hermanos. Y por ser familia debemos cuidarnos, debemos amarnos. En el buen sentido de la palabra, mis hermanos, debemos aguantarnos. Y cuando hablo de aguantarnos, hablo de que va a ser un desafío. Pero si somos espirituales, mis hermanos, vamos a depurar esas cosas que deben salir de nuestro carácter, que son detestables y que para nada imitan a Cristo. Nosotros no podemos ser de los que nos rendimos en esta labor de amarnos. Cuidemos a la iglesia. Y si nosotros vamos a apuntar a imitar a alguien, que sea Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. A veces la gente cuando escucha el texto, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo, se quedan en eso, en imitar a Pablo. No, pero es que aquí lo maravilloso es que Pablo lo que está hablando es de a quién imitaba a él. Lo que está hablando Pablo es que él no era en sí mismo el poderoso. ¿A cuántas cosas tuvo que renunciar el apóstol Pablo para poder ser un buen imitador de Cristo? Y yo les digo, no fue así, fue un proceso. Entonces, mis hermanos, el día de hoy, demostremos palabras más, palabras menos, que nos amamos los unos a los otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumpliendo así la ley de Cristo. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra, por ese tiempo en que pudimos reflexionar en esta verdad. Ahora tenemos el desafío de poderla poner en práctica. Te rogamos, ponemos delante de ti esta labor maravillosa que la podemos lograr porque contamos con la capacitación de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por los hermanos de la iglesia local. Gracias por otros hermanos, Señor, que aún desde la distancia se conectan y aprenden. Personas que ni siquiera pertenecen a esta congregación y han aceptado una exhortación y a veces un llamado de atención cuando lo han necesitado. Gracias también por las personas al interior de la iglesia que se han acercado, Señor, aún a este tu siervo y en su momento le han dicho cosas que debía cambiar. Te damos muchas gracias porque es la única forma que tenemos para crecer verdaderamente. Señor, permítenos demostrar que tú en realidad nos has regenerado, relacionándonos en amor con los demás y cumpliendo así tu ley, la ley de Cristo, en el nombre de Jesús. Perdónanos si en algún momento fuimos egoístas. Perdónanos si en algún momento fuimos vanagloriosos. Perdónanos si en algún momento, por haber sido negligentes y haber descuidado nuestro crecimiento espiritual, al vernos sin la capacidad de ayudar a otros, nos desentendimos de nuestros hermanos en la fe. Y permite que a través de lo que hemos aprendido el día de hoy, traigamos orden a nuestras vidas en esta área. Te doy las gracias, mi Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.